Mi nombre es César Belciti, soy el jefe de insuficiencia cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y la charla, estos 10 minutos que vamos a utilizar, es, como dice el título, ¿cuándo debe pensarse en trasplante cardíaco? Esta charla está dirigida fundamentalmente a los cardiólogos generales y a los médicos clínicos que ven pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando uno habla de la indicación de trasplante cardíaco se puede resumir en la frase que está expuesta en el diapositivo, es en todos los pacientes que persisten con síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada y que tienen mal pronóstico a corto plazo y sin otra posibilidad terapéutica alternativa. Esto podría explayarse con más detalle, pero fundamentalmente vamos a pensar en un paciente que ya le hemos instalado el tratamiento, incluso que hemos colocado algún dispositivo y a pesar de eso persiste con insuficiencia cardíaca. El tema es no apresurarse con la indicación, pero tampoco dejarse estar, porque eso trae consecuencias, como veremos, graves. Dijimos que debe ser un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué se considera un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada? Aquel que tiene síntomas con una capacidad funcional limitada en clase 3 o 4, o incluso, aunque sea un poco menor la limitación, que es suficiente para impedirle realizar su actividad. A veces, cuando los síntomas no son claros, se puede recurrir a la prueba de consumo de oxígeno y quizás el punto de corte sea cuando su capacidad funcional es menor de 12 mililitros por kilo por minuto, y como siempre, el paciente debe haberse probado inicialmente el tratamiento médico óptimo según las guías. Hay algunos tips fáciles para reconocer el paciente que está grave y que va a tener mal pronóstico. El primero es la persistencia de los síntomas, fácil de reconocer para todos los médicos. Un dato fundamental y que sirve más que quizás que los marcadores bioquímicos, la radiografía, los estudios auxiliares, es la necesidad de rehospitalizaciones frecuentes. Cuando un paciente repite rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca a pesar del tratamiento óptimo, es obvio que su pronóstico va a ser malo a corto plazo. El otro dato es cuando no se puede dar el tratamiento adecuado por intolerancia, ya sea fundamentalmente por hipotensión arterial o por bradicardia, que impiden la extensión del tratamiento a los niveles que consideramos ideales. Otro dato importante es la presencia de insuficiencia cardíaca derecha refractaria. Esto en un paciente con insuficiencia cardíaca en general se asocia con muy mal pronóstico. Y en algunos casos debe considerarse algunas patologías específicas que, aunque el paciente no esté altamente sintomático, su pronóstico es malo a corto plazo. Para dar un ejemplo, es la amiloidosis. La amiloidosis de cadenas livianas tiene una evolución muy rápida. Desde que aparecen los síntomas hasta el fallecimiento del paciente pueden pasar pocos meses, porque es de progresión muy rápida. Entonces, aunque sus síntomas no sean totalmente invalidantes, hay que pensar, apresurar la incorporación en lista de espera. Ahí puse un ítem de los dispositivos, de la terapia de resincronización y el cardiofibrilador, que son motivos de otra charla, pero igualmente deben considerarse cuando tienen indicación, pero sabemos que uno de ellos, el resincronizador, en general mejora la calidad de vida. El cardiofibrilador ha demostrado su utilidad en algún tipo de paciente, no en todos, o sea, debe considerarse específicamente la indicación de ellos. Yo les he dicho las indicaciones, es muy fácil con lo que hemos dicho de generar la indicación. El tema es las contraindicaciones, que como ven en este listado es múltiple. Uno no va a hacer un trasplante en una edad avanzada. ¿Por qué? No solo por una cuestión, si uno se pone a pensar entre comillas, ética, porque quizás al haber tan poca disponibilidad de órganos, lo está privando un paciente quizás mucho más joven, pero más allá de esto que es discutible, la edad avanzada, los pacientes con edad avanzada tienen peor pronóstico con el trasplante. El receptor de edad avanzada tiene peor pronóstico del paciente más joven, pero el límite con el paso de los años se ha corrido. Hace unas décadas era 50 años, y ahora está alrededor de los 70 años, más de 70 años recién se consideraría una limitación relativa para el trasplante. Los otros ítems ahí mencionados, la hiperresistencia pulmonar,
si es elevada y fija, es una contraindicación para el trasplante cardíaco, pero debe verse si no está respondiendo solamente a la insuficiencia cardíaca y corrigiéndola puede incorporarse en lista. La insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, muchas veces son secundarias a la insuficiencia cardíaca y estabilizando el paciente se puede llegar al trasplante cardíaco, y en caso que persistiera, por ejemplo, insuficiencia renal, se puede plantear un trasplante doble cardiorrenal, que en nuestro centro ya tenemos experiencia importante en este tema. Las otras contraindicaciones son todas relativas. Por ejemplo, la diabetes, que era una contraindicación, actualmente un manejo adecuado de la diabetes permite llegar al trasplante. Las infecciones activas son contraindicaciones transitorias. Una vez corregido el proceso infeccioso puede incorporarse en lista. Las alteraciones psiquiátricas requieren una evaluación cuidadosa y un tratamiento que en muchos casos puede recuperarse el paciente, pero debe pensarse que estos pacientes luego de trasplante requieren una adherencia al tratamiento importante, deben recibir inmunosupresores, entonces debemos contar. Esta sí puede ser una limitación cuando no se puede corregir la situación personal y familiar. Bueno, en fin, todas las limitaciones estas, uno puede decir que todas deben plantearse como relativas y tratarse, las puede superar la mayoría de ellas para llegar al trasplante. Cuando yo les decía al principio que el trasplante no debe indicarse, obviamente, cuando todavía no ha llegado el momento, pero tampoco deben dejarse pasar y que sea muy tardía. Simplemente esto es una muestra. Es el resultado de 120 pacientes que llegaron para evaluación pretrasplante cardíaco. Fíjense en la situación que llegan los pacientes. Ahí en la primera columna habla de insuficiencia renal moderado severa, o sea, con clearance menor de 60 mililitros. Más del 80% ya llegaron con insuficiencia renal, más del 74% en la segunda columna tuvieron más de 3 hospitalizaciones en el último año, más del 65% precisamente tenían alteraciones del hepatograma, y en la última columna con ascitis llegaron casi la mitad de los pacientes, señal que los pacientes han llegado en una etapa avanzada del tratamiento, donde puede haber ya daño renal, daño hepático, que pueden hacer dificultar el trasplante, incluso contraindicarlo en algunos casos. Así que es importante tampoco no dejar pasar la oportunidad que puede tener este paciente. Cuando hablamos de los dispositivos ayudan, pero tampoco debe pensar que solucionen todo y ser iterativo en la indicación. Fíjense, en estas dos radiografías son pacientes que se le han trombosado todas las venas del sistema cava superior por la colocación de catéteres. El paciente, bueno, luego pudo acceder a un trasplante con la dificultad importante que significa la pérdida de accesos. O sea, debe considerarse que si un paciente tiene una indicación perentoria a corto plazo de trasplante, quizás deba pensarse en postergar algún procedimiento si no es indispensable. Lo mismo en esta radiografía, ven varios cables sobre el paciente que producen el mismo problema que mencionamos recién. La otra cuestión, cuando hablamos de los tiempos adecuados y no dejarse pasar, esto es un registro del INCUCAI de más de 2.000 trasplantes cardíacos, o sea, son 2.300 pacientes que estaban en lista de espera. Por suerte, casi el 60% llegaron al trasplante cardíaco, pero fíjense, casi una cuarta parte de ellos fallecieron estando en lista, o sea que los pacientes llegan muchas veces en una situación que no se los puede sostener en lista de espera vivos hasta acceder al trasplante. Por eso hay que considerar que la demora se pierde órganos, como el hígado puede dañarse, decíamos, el riñón puede dañarse, pero también se puede perder la vida y perder una opción que hubiera sido vital para el paciente. Nuestro hospital tiene un programa de trasplante cardíaco hace años, y ya de hace varios años el centro que hace más trasplante cardíaco en el país. Aquí están, ustedes ven acá en la línea horizontal está el año, que si consideramos los últimos años, siempre hemos hecho más de 30 trasplantes cardíacos por año.
Es el centro que tiene más trasplantes cardíacos en el país y estamos dentro de los 15 centros en el mundo que hacen más número de trasplantes cardíacos. Esto nos da una experiencia para poder enfrentar este tema cuando el paciente llega en unas condiciones adecuadas para hacerlo. Y esto también es un registro del INCUCAI de los resultados de sobrevida. En la línea azul es la sobrevida a largo plazo de la totalidad de los pacientes trasplantados en Argentina, y la sobrevida exclusiva de nuestro centro, que es superior a la media de todo el país. O sea que ofrecemos un programa que tiene movimiento, está activo y con buenos resultados. Por eso el mensaje final, y este es el último diapositivo, que en la insuficiencia cardíaca avanzada, y con los tips que les he dado, creo que es fácil reconocerlo, el trasplante debe analizarse como una opción. Quizás colegas que no tienen aproximación a un centro de trasplante lo ven como una situación alejada y remota, pero no, es una solución con buenos resultados y factible de hacer, pero debe pensarse y enviar al paciente en el momento adecuado. La decisión debe resultar de un grupo especializado y experimentado en el tema, porque yo cuando les mostré la lista de contraindicaciones, una por una hay que evaluarla, a ver si alguna de ellas es una limitación, y eso tiene que hacerse en un lugar especializado para esto. Quizás lo más importante es no excluir a un paciente sin un análisis cuidadoso y sin la posibilidad de poder revertir alguna de aquellas contraindicaciones que, como dijimos, habitualmente son relativas y no absolutas. Y recordar siempre que la demora en estos pacientes implica un riesgo de muerte, de que se desarrolle hipertensión pulmonar y que ya es imposible hacer un trasplante cardíaco, o que exista daño multiorgánico. Bien, creo que con esto hemos resumido este tema. En el primer diapositivo está mi email, así que estoy a su disposición para cualquier duda, y muchas gracias.